Buenos días. Vamos a dar comienzo a la celebración de esta jornada sobre personas electrodependientes que organiza la Defensoría del Pueblo Andaluz, agradeciendo en primer lugar la presencia de don Jorge Paradela, consejero de Industria y Energía de la Junta de Andalucía, don José Luis García Palacio, presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, y don Jesús Maestu, defensor del pueblo andaluz, que nos acompañan en este acto de inauguración. Muchas gracias también a las autoridades que nos acompañan y a todas las personas que asisten presencialmente en esta sala y a todos los que se han inscrito para seguir la misma de forma telemática por streaming. Tal y como figura en la carpeta y en la documentación que os hemos facilitado, el programa de la jornada se inicia con el acto de inauguración que da comienzo a continuación y posteriormente haremos un receso de una media hora para tomar un café. A las 11 continuaremos con la mesa de trabajo que constituye el elemento principal de esta jornada que, como conocen, pretende ofrecer propuestas para una regulación justa que dé respuesta y ofrezca soluciones a los problemas de las personas electrodependientes. A la finalización de esta mesa de trabajo dedicaremos media hora a la exposición y aprobación de las conclusiones que hayan podido extraerse del trabajo realizado durante la misma y daremos por concluida la jornada. Sin más, comenzamos el acto de inauguración dando la palabra al señor presidente de la Caja Rural del Sur, de la Fundación Caja Rural del Sur, don José Luis García Palacio, al que le agradecemos enormemente habernos cedido esta magnífica sala para la celebración del acto. Señor presidente. Muy bien, buenos días. Muchas gracias por asistir a esta, yo creo que feliz jornada. Excelentísimo señor consejero de la Junta de Andalucía de Industria, querido Jorge, y excelentísimo señor defensor del pueblo andaluz, resto de autoridades, representantes de entidades energéticas y de instituciones empresariales de Andalucía, amigos todos, sean bienvenidos a esta sala de la Fundación de la Caja Rural del Sur. A nosotros, cuando nos propusieron esta posibilidad, pues la verdad que nos sentimos tremendamente identificados con ellos, entre otras cosas porque quizás el carácter, no ya de solo de la propia fundación de la Caja Rural del Sur, sino de la propia entidad financiera Caja Rural del Sur, pues creo que está perfectamente ligado, incluso en paralelo con el fin primordial de este tipo de jornada y lo que se persigue, ¿no? Y antes lo estábamos hablando con el defensor y el consejero, ¿no? Aunar voluntades, acercar y eliminar barreras, ¿no?, para llegar a soluciones que sean beneficiosas para todo el mundo. Pues eso se asemeja tremendamente con nuestro objeto social. Alguien podría preguntarse cómo que eso se asemeja con una entidad financiera. Hombre, depende de la naturaleza jurídica. Nosotros somos una cooperativa de crédito y las cooperativas de crédito de cualquier otro tipo de objeto pues se basan precisamente en las relaciones fraternales entre las personas, porque se basa en la cooperación entre las personas. Por ello decía, insisto, que nos vemos perfectamente reflejados en el fin último de esta jornada. Poder participar y colaborar con ellos es absolutamente esencial. Yo creo que esa humanización de la sociedad a través de este tipo de actos, donde las normativas no llegan y sí se alcanza de manera fácil, sí se pone la voluntad suficiente, no habrá nudo que no podamos desenredar, desde luego, si ponemos esa parte humana de la relación entre las personas, que significa que la Administración comprenda que se busquen caminos y atajos, evidentemente, sobre todo no solo para buscar un mejor acceso a algo tan esencial y vital como puede ser la energía, ¿no?, pero dentro de nuestra sociedad pues hay personas que son vitalmente dependientes de ese tipo de insumos necesarios para la vida. Yo creo que todo esto, todo ese camino que se anda de la mano entre la Consejería, una institución como la Defensoría del Pueblo y las entidades de empresas energéticas, es lo que realmente creo que nos da un barniz profundo de que este tipo de actuaciones merecen la pena. Y la sociedad debe cada vez más fijarse en este tipo de acciones, porque sin lugar a dudas lo que estamos labrando es un mejor futuro para todos. Y para nosotros el poder participar, señor consejero y señor defensor, es un auténtico honor. Muchas gracias y bienvenidos.
A continuación, muchísimas gracias, señor presidente, y a continuación intervendrá el señor defensor del pueblo andaluz, don Jesús Maestu, que introducirá el contenido de la jornada y al finalizar su intervención dará paso a una proyección de un vídeo sobre la problemática que vamos a tratar hoy en esta jornada. Señor defensor. Hilando un poco con el presidente de la Fundación. Esta semana yo vengo de Pamplona y hemos estado una semana allí, en la realidad aquella, celebrando sesiones de justicia restaurativa, donde la víctima y el victimario se sientan juntos y se piden perdón. Y el otro las acepta, aunque no lo olvide. Y como estamos celebrando también el Día Internacional de la Mediación, yo estuve todo el día entero planteando la instauración en la Defensoría del Pueblo de la mediación. Esa mediación administrativa, no me refiero a la familiar u otras mercantiles, sino la mediación administrativa donde siempre interviene una administración pública. Nosotros desde 2015 nos empeñamos en ello. Hoy ya tenemos más de 350 mediaciones con un 92% de acuerdo y con una satisfacción casi menos del 0,6, donde únicamente en 2 mediaciones muy complejas se retiró la Administración y el resto con total acuerdo. Yo creo que decía José Luis, presidente, decía, a lo mejor incluso en la cumbre de Davos se empezó a hablar de desigualdad. Yo creo, y estamos en una entidad financiera, pero del corte que decía el presidente. Yo me sentaría en cualquier sitio. Si con ello empezamos a tener un país de consenso, de acuerdos, de diálogo, de mantener las ideas y al mismo tiempo de escuchar a la otra que tiene otra parte de la verdad. Por lo tanto, yo creo que hoy, la jornada de hoy, me parece, yo a mi edad, todavía con la edad que tengo, me empiezo a emocionar todavía. Toca los agradecimientos. En primer lugar, al consejero de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía. Mi saludo más cordial y agradecido por la presencia suya y por su compromiso. Es la primera vez que tengo el honor ya de estrenarme en las relaciones con la Defensoría, con la Consejería de Política Industrial, porque en esta nueva legislatura, como responsable político de la nueva Consejería de la Junta de Andalucía, en un tema de su departamento y de su competencia, sobre la trascendencia que tiene el tema de esta jornada para un colectivo que agrupa personas que padecen distintas patologías con un grado elevado de dependencia y de riesgo para sus vidas. ¿Sabe usted, consejero, del interés que he tenido para compartir juntos este tema y que nos trae en esta jornada? Porque le necesito para reflexionar juntos y con otros responsables, con el fin de intentar
que estas personas puedan llevar una mejor calidad de vida, libre de riesgos y con esperanza de vivir con un mínimo de calidad de vida sin miedo a no poder sobrevivir. Discúlpeme si estuve intenso hasta el punto de cambiarle la fecha de la agenda para garantizarle que hoy esté aquí. Ellos, a los que estamos hoy dedicados a esta jornada, se lo merecen, porque no tienen muchas oportunidades de ser escuchados y atendidos. Vaya por delante mi profundo agradecimiento por aceptar mi petición e implicarse en semejante compromiso. Mi agradecimiento también al presidente de la Fundación Caja Rural del Sur por facilitar que podamos celebrar esta jornada en esta sala, en su casa. Siempre ha sido con nosotros elegante y dispuesto facilitador con esta defensoría para poder realizar y llevar a cabo que este debate sea posible sin escatimar la puesta a disposición y los medios que nos proporciona siempre. Cómo no, la presencia del director general de Andalucía Extremadura, Rafael Sánchez, que siempre he podido contar con su presencia, su compromiso, su aportación tan necesaria e importante para lograr cuantas medidas sean posibles para aliviar y mejorar la vida de estos colectivos tan vulnerables y necesitados. Te he cambiado también tu agenda y nunca me has fallado. Te lo agradezco en nombre de ellos, porque también te necesitan. Mis respetos. Y a los que extiendo a don Álvaro Muñoz como responsable de relación con consumidores en Iberdrola. Sin la presencia y las aportaciones de las compañías eléctricas, esta jornada y sus conclusiones no tendrían la eficacia que ellos necesitan y esperan cada uno en su respectivo ámbito y representación. También quiero agradecer la presencia de don Antonio Ramírez, delegado territorial de Industria y Energía, don José Luis Ruiz, portavoz del PSOE de la Comisión de Infancia del Parlamento, autoridades todas y a los que participan en esta jornada, como lo trataremos ahora. Yo tengo 3 puntos de reflexión para explicar el contenido de la jornada. La primera reflexión mía en mi papel como defensor del pueblo andaluz, que tiene hoy sentido derivado del papel que las Defensorías del Pueblo ejercen, representan y tienen enfermedades por el legislador constituyente. En todo este tema yo siempre digo, incluso en la mediación, que fue una apuesta que hicimos y que ya lo incluimos en la regulación normativa nuestra, el ADN del defensor está ahí. Hoy está ahí, aquí, en este ADN. Es verdad que yo defiendo un poco, digamos, a la ciudadanía en respeto de sus derechos, pero el plus del ADN lo tienen los vulnerables. Y esa es una apuesta de mi mandato primero y segundo y último. El título primero de la Constitución española del 78 y el título primero del Estatuto de Autonomía configuran a los defensores del pueblo como garantes de los derechos fundamentales y libertades públicas y como garante y protector de los derechos de la ciudadanía. Somos instituciones que por su propia naturaleza, receptoras de las quejas y reclamaciones de la ciudadanía, que no son sino el trasunto de aquello que en la sociedad no funciona, de lo que no está bien, de lo que resulta conflictivo, con intereses contrapuestos o simplemente es injusto. Siempre decimos nosotros que nosotros tenemos 30.000 actuaciones en derecho, 700 y pico de garantes de derechos. También me ha incluido ahí la Defensoría de la Infancia y Adolescencia, que es la única que está en España y que está en la misma persona de la institución del defensor. Y después tenemos 9.000, 10.000 quejas, reclamaciones, conflictos que tiene la ciudadanía y 12.000 consultas. Es decir, tenemos 30.000 al año
con 2 informes al Parlamento y en ese sentido que este final de año vamos a celebrar con gozo el 40 aniversario de la institución, del 83. Ahora estuve en el Congreso cuando el primer defensor, Ruiz Jiménez, me precedió, y nosotros somos el decano, digamos, de las 10 defensorías de España. Somos instituciones que representamos en nuestra labor una radiografía parcial. Es decir, a mí me llega lo que no funciona. Por lo tanto, yo entiendo que esta radiografía es parcial. Hay muchos éxitos, muchos avances, muchas cosas que funcionan. Hay algo de decir, lo que funciona no se toca. Pero nosotros en ese sentido representamos un control del poder y un equilibrio entre el poder y la ciudadanía para que en ese equilibrio encuentren sentido sus quejas. Pero nuestra radiografía es siempre a petición de parte, los informes son hechos in situ para que esa radiografía sea certera, realista y veraz. De esa parte de nuestra realidad social que habitan quienes sufren en primera persona las injusticias y la falta de equidad del sistema, de los que pagan las consecuencias de las carencias e insuficiencias de los recursos públicos, de aquellos que por una u otra razón integran ese colectivo heterogéneo que se ha venido en denominar personas en situación de vulnerabilidad. Y para este defensor que os habla, sin obviar la defensa a la que tienen derecho los ciudadanos, todos, que reclaman su derecho como personas, tiene un plus especial esta apuesta por sacar de la cola, de la desigualdad y de las desiguales condiciones de vida a las personas que no disfrutan de los mismos derechos y oportunidades de condiciones de vida que el resto de la ciudadanía. Siempre he dicho que el progreso va por delante, nadie lo puede parar aunque lo quisiera. Los defensores no miramos la cabecera, miramos la cola. Y en esa cola tiene que sacar gente. Unas veces lo sacaremos de la brecha digital, de la necesidad de una formación. Otras veces, hoy, lo hacemos también porque su vida puede no tener el mínimo de condiciones. Si de la cola sacamos, aumentamos, por lo menos intentamos, si no equiparar, lograr la mínima diferencia con el resto, que sería del santo y seña de la Defensoría, que es que tengamos una cultura de paz, en convivencia y en igualdad. Por razones de tiempo omito los factores que han condicionado el disfrute de los derechos de ciudadanía y la evolución de una situación cada vez más desigual para distintos sectores de la sociedad. La crisis financiera y económica de entre 2009 y 2012 puso en jaque el estado de bienestar, sacudió los cimientos de nuestro modelo político y llegó a poner en cuestión la pervivencia de algunos derechos sociales. No podemos olvidar lo ocurrido en 2020 con el surgimiento de una pandemia tan inesperada como sorprendente que nos abocó a un escenario de confinamiento domiciliario, de restricción de libertades individuales y de suspensión de derechos fundamentales. Y cuando apenas si hemos superado este difícil trance y estamos aún tratando de adaptarnos a la proclama como nueva realidad, vemos cómo se nos presenta en el camino un nuevo cúmulo de circunstancias y acontecimientos adversos, desabastecimiento, algunas veces tuvimos guerra, hiperinflación, encarecimiento de la energía, calentamiento global, que amenaza con frustrar nuestras esperanzas de una nueva etapa de crecimiento económico y avances sociales. Qué duda cabe que nos ha tocado a todos vivir una época difícil, compleja y convulsa, y todos, sin excepción, hemos debido de pagar algún tipo de peaje
para poder seguir adelante y continuar con nuestras vidas. Sin embargo, no todos hemos cambiado de igual manera, ni el cambio ha sido igual para todos. Algunas personas y ciertos colectivos sociales han experimentado una transformación más profunda de su realidad personal y social, y ese cambio ha sido, por lo general y por desgracia, un cambio a peor, que además ha afectado especialmente a aquellas personas y colectivos que ya se encontraban antes de la crisis y antes del COVID en una situación de vulnerabilidad y precariedad. La principal consecuencia de la crisis financiera de 2009 y de la posterior pandemia de 2020, en términos de cohesión social, no ha sido otra que un incremento inusitado de los niveles de desigualdad y falta de equidad. Es cierto que estos años han sido duros y han propiciado situaciones muy difíciles y complejas que han impactado de forma muy directa en los colectivos más vulnerables y en las personas más desfavorecidas. Pero no es menos cierto que durante estos años también se han producido importantes avances sociales. Se han alcanzado metas en materia de derechos que muchos consideraban imposibles de lograr o se descalificaban como utópicos. Esa parte también quiero tenerla presente. También hemos sido testigos y protagonistas del cambio de paradigma operado en relación a algunos servicios de interés general, como el servicio eléctrico o el suministro de agua, donde hemos pasado de considerar que debían regirse únicamente por las leyes inexorables del mercado a entender que constituyen servicios esenciales para la comunidad, que deben estar sometidos a unas reglas y unos controles que garanticen el acceso de todas las personas a los mismos y a un suministro de calidad. Avances como el otorgamiento del bono social eléctrico a las personas más vulnerables o el reconocimiento del derecho a un suministro mínimo vital en materia de agua no son sino el resultado de la lucha de muchas personas, apoyadas también por esta institución, que se rebelaron ante la palmaria injusticia que suponía privar de estos servicios esenciales a quienes por sus circunstancias económicas no podían pagar sus facturas. Esta institución, por su naturaleza y por vocación, ha tratado de estar siempre al lado de aquellas personas que en algún momento han sido objeto de injusticia o han debido afrontar situaciones que ponían en riesgo sus derechos o deterioraban sus condiciones de vida. Hemos tratado no solo de acompañar a estas personas para solidarizarnos con ellas y tratar de hacer más soportable su situación y poder salir de ahí desde su propia autonomía, sino también de hacer efectivos nuestros compromisos con ellos, mediante la búsqueda de soluciones reales y efectivas que hicieron posible evitar las situaciones de injusticia y de falta de equidad. Y es también en este contexto donde debemos enmarcar el objetivo de esta jornada, que no es otro que denunciar la situación que atraviesa un grupo de personas que por diversas circunstancias ligadas a su estado de salud y por la conjunción de varios factores externos han visto cómo su realidad personal se deterioraba y se veían amenazadas, no solo su economía o su bienestar, sino su propia salud e incluso su vida. Son muchas las personas que, además de padecer una enfermedad grave o una patología compleja, deben afrontar el reto de depender del funcionamiento de una máquina o de un aparato conectado a la red eléctrica, ya sea para tener una mejor calidad de vida o simplemente para poder sobrevivir. A este tipo de personas se les denomina electrodependientes. En esta situación y bajo esta denominación podríamos incluir a diversos colectivos que agrupan a personas que padecen estas patologías. Ese sería el caso de las personas enfermas renales sometidas a diálisis, aquellas con insuficiencia respiratoria que precisan de oxigenoterapia, de los pacientes con ELA en grado avanzado que precisan de ventilación asistida,
de las personas con déficit grave de movilidad que precisan grúas, camas articuladas, etcétera. Y a esta realidad ya compleja de por sí, deben sumar en estos últimos tiempos las personas electrodependientes el problema añadido de tener que afrontar el pago de unas facturas eléctricas que en estos momentos y por motivos diversos alcanzan unas sumas muy elevadas que van a recaer sobre unas economías familiares que en muchos casos soportan a duras penas la difícil carga que representa la multiplicidad de cuidados que precisa una persona enferma con un grado elevado de dependencia. Esta es la difícil realidad que afrontan actualmente las personas electrodependientes, sin que exista una regulación que reconozca formalmente la misma, que atienda a la diversidad de situaciones que abarca y que aporte soluciones eficaces y medidas concretas para dar respuesta a sus necesidades. Con estas jornadas queremos analizar la realidad de las personas electrodependientes y proponer medidas para solucionar los problemas a los que se enfrentan como consecuencia de su dependencia del suministro energético, tanto por el incremento de los costes de la energía como por los riesgos que sufren ante cortes de suministro, ya sean programados o no. Por eso queremos reflexionar, queremos analizar la realidad de este colectivo, queremos proponer medidas, queremos evitar los riesgos que corren estas personas dependientes. Queremos escuchar la voz de los testimonios de Isabel, de Pepi, de Victoria, de Francisco, de José Damián, sus familiares y amigos que cuentan su día a día y que piden ayuda y que hoy van a tener la alegría de poder compartir sus reflexiones. Para ello van a tener la ocasión por fin de sentirse comprendidos, apoyados, buscando entre todos, porque cada uno puede aportar rayos de luz, apoyo legislativo, medidas concretas y eficaces. Y lo queremos hacer en diálogo con las compañías eléctricas, con las administraciones públicas competentes, con la mediación de la Defensoría del Pueblo andaluz. Y también os puedo anunciar el compromiso de la Defensoría del Pueblo del Estado, con la que comparto hoy esta iniciativa. En efecto, vamos a transmitirle estas conclusiones que saquemos en esta mañana del debate de la mesa que vamos a trabajar y que vamos a llevar a cabo para que pueda emitir la Defensoría del Estado una resolución a los grupos políticos responsables públicos con el fin de conseguir y que pueda ver la luz la tan deseada y justa regulación legal que contemple y responda a todos o los principales problemas que presentan la realidad de las personas electrodependientes. En este sentido, el defensor estatal está esperando estas conclusiones para que ellos aportar también a él la recomendación, porque, como sabéis, la ley ha estado hecha, a punto, con mucho acuerdo, y de pronto parecía que había otras cosas que se metían y se aparcaba. Otra vez llegaba la ley, desde el 17, del 20, del 22, con un gran consenso. Y yo me pregunto, por fin, hoy podemos anunciar que va a ser el fin de esta demora. Vamos a ser capaces de, con las conclusiones que aquí al final resumiremos de manera general y que después la preparamos y la comunicaremos a todos ustedes y al compromiso con el Estado, para decir de una vez, ha llegado esa regulación que otros países como Argentina o Chile ya la van disfrutando, y poder tener, además, y mejorar las condiciones y los acuerdos de esta ley que necesitamos. Y para ello, por eso voy a terminar ya, es importante el debate de esta jornada que van a moderar nuestro asesor responsable del área de sostenibilidad y consumo de esta Defensoría del Pueblo andaluz, Ignacio Aycar, con la aportación
con la aportación de Mónica Ortiz, responsable de regulación del mercado minorista de Endesa, de Álvaro Muñoz, responsable de relación con consumidores en Iberdrola clientes, de Josefa, para nosotros Pepi, presidenta de la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales de Málaga, Alcer, de Raquel Galán, trabajadora social de la Asociación ELA Andalucía y experta en familia, de Javier y Dolores Rojas, jefa de prestaciones del Hospital Virgen Rocío del Sevilla. Espero no haberme extraviado algún nombre. Desde esta sala de la Fundación Caja Rural del Sur, gracias una vez más, presidente, para todos los afectados, familiares y amigos de las personas electrodependientes que no han podido estar hoy de aquí presentes por trabajo, por atenderlos, por cuidarlos, y no ha sido posible su presencia, les haremos llegar estas conclusiones grabándolas por streaming para que hoy por fin todos sientan que estamos aquí con ellos, que no lo vamos a dejar y que esperamos que esta vez salga, y para ello nos esforzaremos todos, yo el primero. Al final de esta jornada presentaremos el avance de las mismas, las más significativas, las haremos llegar a los principales responsables. Ojalá, y ese es el deseo de todos, diría yo, hoy, que esta jornada pueda servir para poner fin a esta inaplazable situación de estas personas y poder sacarlos, porque están ahí, de esta cola de los vulnerables, que no pueden tener derecho a una vida digna, a una mejor calidad de vida, y puedan respirar, nunca mejor dicho, sin sobresalto y sin riesgo para sobrevivir. Pretendemos, pues, con esta jornada lograr el doble objetivo de visualizar la situación de estas personas, que consideramos injusta, y a la vez ofrecer soluciones reales y eficaces para enfrentar la misma. Podría describirle ahora, por mi parte, de qué situación estamos hablando y cuál es la injusticia que pretendemos evitar, pero creo que será mucho mejor que, en vez de seguir hablando yo, si son los propios afectados quienes se lo explican, y para ello vamos a proyectarle un avance del vídeo que después será emitido en íntegro, y que hemos grabado con la colaboración de algunas personas generosas que han accedido amablemente a compartir con nosotros su realidad y su conocimiento de este problema. Yo prefiero darle la voz. Nunca me he sentido más satisfecho de dar voz a los interesados, porque son los que tienen derecho a protestar, a enrabiarse, a trabajar, a superar y a tener esperanza. Y en este caso es una esperanza de mejor calidad de vida. Ustedes juzgarán tras ver el vídeo. Yo únicamente puedo anticiparles mi convicción de que estamos ante una situación que es claramente injusta y en la que algunos derechos fundamentales de muchas personas pueden estar viéndose amenazadas. Una situación que reclama de soluciones reales y efectivas, y para ellos hemos convocado esta jornada, y espero y confío en que sea fructífera y consigamos los resultados esperados. El titular, si fuera de un medio, es: por fin estamos en el final. Muchas gracias. Si han notado mucho cambio de papeles es porque he ido abreviando, porque yo soy un poco, digamos, exhaustivo y no sabía si iba a terminar. Perdonen ustedes el movimiento, pero ha sido también por no abusar.
Muchísimas gracias. En estos últimos años que estamos trabajando con enfermedades raras, nos hemos dado cuenta del empobrecimiento de las familias a nivel personal y económico. En estos últimos 3 años hemos visto cómo la COVID se ha cebado mucho con nosotros, con todos en general, en muchos aspectos. Muchos hemos quedado fuera del mercado laboral, muchos hemos estado fuera de nuestras terapias a nivel de sanidad, etcétera, etcétera. Y ya este último año, con la crisis que nos han puesto por delante, como es la crisis energética, ha sido ya terminar con nosotros. ¿Por qué? Porque dentro de nuestras patologías hay una figura que es muy importante, que es el electrodependiente. Luego tenemos el gran dependiente, que es la persona que está ventilada las 24 horas del día. Es decir, si no tiene suministro eléctrico, no puede sobrevivir, con lo cual conlleva la muerte. Eso es lo que nosotros estamos intentando evitar, que esas familias se vean excluidas también de esta manera, que ya sea tal el asfixia que tenemos, que tiremos la toalla. Sus necesidades aumentaron mucho, ahora tiene que estar noche y día a una máquina de oxígeno, que hace unos pocos meses la cambiaron y le dieron una máquina de más potencia porque no le daba el nivel que necesitaba, pero la factura de la luz o de la energía se le ha multiplicado pues prácticamente por 3 o 4. O sea, la última fueron en torno a 240 o 250 euros, incluyendo el bono social, o sea, si no se hubiera puesto en 300 euros, y él tiene una pensión de 800 y pocos euros. ¿Qué ocurre con las personas que no tienen detrás, con las personas mayores que no tienen detrás gente con recursos que se ocupen de informarse de todo esto? Cuando nosotros salimos con la máquina del hospital de Osuna, nadie nos informó de que ni siquiera sabíamos que mi madre era electrodependiente. El concepto de electrodependencia nos enteramos aquí cuando vinimos a la Defensoría. Nos vinimos con el aparato, nadie nos informó, nadie nos dijo que existían ayudas. Fue a raíz de analizar qué es lo que estaba pasando con la factura de la luz y darnos cuenta de que en parte el encarecimiento de la factura tenía que ver con el aparato, que empecé a buscar por internet. Creo que somos una familia que tiene recursos como para... y yo tampoco encontraba información por internet. O sea que no fue hasta que llegamos. También habíamos tenido varias citas incluso con la trabajadora social para otros temas de necesidades que mi madre había tenido, y en ningún momento nos informaron en ningún sitio de que existían estas ayudas, que aunque pocas, pues creo que es importante que esté accesible la información de que, bueno, que están ahí para ser solicitadas. Era una persona que padecía, él ha diagnosticado desde hacía 5 años, cuando el año pasado, 2021, en el mes de mayo, Endesa puso unos anuncios por las calles indicando que iba a haber unos cortes de electricidad que iban a durar todo el día, para 2 días después del anuncio, y bueno, nos puso en marcha. Nos enteramos, más que por leer los carteles que pusieron por las calles, por una vecina que alertó a la señora de mi amigo, de Antonio, y nos pusimos en marcha. Tuvimos contacto con Endesa en primer lugar, y la respuesta de Endesa pues fue que trasladáramos a Antonio a un hospital, que no tenían ninguna solución para este caso. Estábamos en pleno COVID y nos daba más miedo que fuese a un hospital que fuese a otro sitio. No tuvimos ninguna solución más que la de contratar una empresa que bajara a Antonio desde su casa, que estaba en una tercera planta sin ascensor,
con una máquina, porque Antonio ya llevaba 5 años con él, Antonio no hablaba, Antonio no podía bajar un escalón, no se podía levantar de una silla, estaba en una cama articulada y permanentemente con un respirador alimentado por energía eléctrica, evidentemente, y un tosedor, para que hay balsas que, bueno, él ya no las podía expulsar y necesitaba una máquina también para eso. Al final te encuentras con esa realidad de ese paciente que no se puede costear el aumento de electricidad triplicando la cuantía del mes de marzo que estamos hablando. La diálisis peritoneal, donde el líquido, que tiene que ser calentada y enchufada a la electricidad y durante un tiempo determinado, al final tiene que entrar en el peritoneo fría, porque es una forma también de ahorrar el coste de electricidad. Me parece bastante duro, ¿no?, que una persona te dirija. Eso en la diálisis peritoneal, pero estamos hablando de pacientes, me estoy acordando ahora mismo, aquí en Málaga, es verdad, en Andalucía se estaba promocionando la hemodiálisis domiciliaria y estamos hablando igual, donde no se pueden permitir este tipo de... Es decir, no se lo pueden permitir teniendo conocimiento todos, la propia Junta de Andalucía, el sistema, el personal sanitario, la nefrología, el Alcer en general, los representantes de los pacientes, consideramos que es el mejor tratamiento, porque estás en casa. Entonces, si no te lo puedes permitir, decir, estamos diciendo que tenemos que ir a una clínica de diálisis 3 veces por semana. Un paciente que no opta a la hemodiálisis, a diálisis domiciliaria, y donde en la electricidad no tienes que pagar nada. En cambio, si estás en casa, donde consideramos todos los estudios del mejor resultado, a cambio tienes que pagar. Tienes que pagar un coste donde las ayudas que existen son escasas, donde consideramos que deberían de pagar o no pagar, o el coste fuera mucho más bajo. Por otra parte, además de todo el tema del gasto relacionado con la dependencia del oxígeno, en el caso de mi madre, y creo que ocurre en el caso de muchas otras personas mayores, el recibo de la luz también se incrementa por otras cuestiones. Por ejemplo, muchas personas mayores mi madre tiene, y lo tienen muchas personas mayores, el colchón antiescara, que es el que funciona toda la noche a través de un compresor y que es el que permite que tengan movilidad durante la noche y que no desarrollen úlceras. Nosotros lo tenemos aproximadamente desde hace unos 6 meses y lo hemos notado en el recibo de la luz muchísimo. Bueno, pues una vez emitido este vídeo con estos impresionantes testimonios y para concluir este acto de inauguración vamos a dar paso a la intervención del señor consejero de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía, don Jorge Paradela, al que agradecemos sinceramente que haya hecho un hueco en su apretada agenda para compartir con nosotros este rato y este tema tan interesante y que nos afecta tanto, ¿no? Señor consejero, tiene la palabra para que al finalizar su intervención dé por inaugurada la jornada. Muchísimas gracias. ¿Cómo no íbamos a hacer hueco en la agenda, ¿no?, para un acto así, ¿no? Claro que ha estado bloqueado en mi agenda desde hace tiempo y cuando hubo que cambiar la fecha, pues volvimos a bloquearlo. O sea, era imprescindible estar aquí. Un saludo muy especial al defensor del pueblo. La verdad, Jesús, escuchándole, como decía, es la primera vez que tenemos ocasión de trabajar juntos, ¿no?, de estar conectados por un asunto profesional que nos concierne a ambos.
aparte de aquel saludo el día de la conformación del Gobierno de Andalucía. Y escuchándolo le decía, la verdad es que no me extraña el consenso político que suscita su figura. A mí no me extraña que todo el espectro político, de un extremo a otro, quisiera que Jesús Maestro continuara como defensor del pueblo y así será hasta que usted quiera, ¿eh? La verdad es que no me extraña y que para mí resulta especialmente inspirador, ¿no? ver cómo aún se emociona, ¿no? Ante problemáticas concretas como esta, tan importantes, ¿no? Y cómo nos hace ver pues desde el valor que pueden tener en mecanismos nuevos como la mediación. Hablaba de un 92% de efectividad en los 400 y pico casos que llevan tratados, hasta sobre todo hacernos ver que las situaciones de desigualdad o de esa desigualdad que hay que combatir, ¿no? Por todos los medios, no son un tema estadístico o que se queda en la macroeconomía, ¿no? Sino que son situaciones que se traducen en personas concretas a las que usted pone cara y ojos, ¿no? Y aquí nos hablaba del testimonio, creo que algunos lo hemos visto ya en el vídeo, citaba usted a Isabel, a Pepi, a Damián, y sobre todo nos traducía esa realidad en situaciones concretas, ¿no? Y hablaba de situaciones de personas que están dializadas, personas con alguna enfermedad renal, hablaba de personas que sufren el síndrome de la esclerosis lateral amiotrófica, el ELA, personas que necesitan el aporte continuo de oxígeno simplemente para seguir respirando, para subsistir, o personas que necesitan pues contar con el suministro eléctrico para instrumentos de movilidad, como pueden ser una grúa o simplemente para estar en una cama mecánica o con un colchón antiescaras, ¿no? Y esa es la fortaleza, ¿no? Y la potencia de su discurso, ¿eh? Nos pone a todos la realidad por delante y por ello aquí no hay colores políticos ni hay, ¿eh? Todo el mundo detrás suya y de una situación así, ¿no? Quería agradecer también a José Luis García Palacio, el presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, presidente también de la Federación de Empresarios Onubenses, al que conozco hace años, ¿no? La verdad es que habéis conseguido que este sea un punto de encuentro para cada vez más iniciativas de toda índole, no solo en Sevilla, sino en Andalucía, a nivel regional, ¿eh? Así que gracias José Luis por acogernos, ¿no? Saludar al resto de autoridades, especialmente también a los representantes de Endesa, Rafael Sánchez Durán, de Iberdrola, Antonio Fernández y a otras entidades relacionadas con el asunto. También gente que va a tomar después la palabra en las jornadas posteriores, ¿no? Representantes de algún hospital, de la Defensoría del Pueblo, etcétera, ¿no? Miren, esta jornada es absolutamente necesaria, por eso les decía que tenía que estar bloqueada en mi agenda y que en todo caso íbamos a hacer el hueco, hacer todo lo posible para estar aquí, ¿no? Y lo que esperamos es que la jornada sea especialmente productiva. ¿En qué términos? Pues yo creo que les adelanto y creo que por ahí, estoy convencido de que por ahí van a ir las conversaciones, ¿no? Lo que queremos es que se establezcan procedimientos más claros y más accionables, más fáciles de poner en marcha de los que existen actualmente. O sea, ya se hacen cosas, ¿no? Pero quizás hay que establecer una forma de ponerlas en marcha que sea más amigable, más sencilla. Por tanto, por eso hablaba de procedimientos más claros y accionables, ¿no? Y también, ¿por qué no? Yo creo que es muy necesario en estos tiempos y creo que va a seguir siendo así por un tiempo aún, debido al coste de la energía, establecer mecanismos de mitigación, ¿no? Del coste de la energía para este tipo de pacientes. De nuevo, existe ya actualmente algún tipo de mecanismo así, pero con un alcance limitado. Lo que nos gustaría, entre todos, es ser ambiciosos en que se establezcan pues mecanismos de aporte, de amortiguación, pongámosle el nombre que queramos, de ese coste energético para las personas que viven esta situación, ¿no? Yo creo que este evento que hoy nos reúne aquí es el ejemplo de cómo se abordan los problemas reales desde las distintas administraciones y con la colaboración de entidades privadas, ¿no? Es así como se abordan los problemas, ¿no? Reuniéndonos todas las partes implicadas alrededor de la mesa, público-privada, y buscando soluciones, ¿no? La vida sin energía eléctrica es simplemente inimaginable. Yo creo que no hace falta elaborar. La luz, la electricidad nos rodea por todos sitios, ¿no? En cada elemento del hogar, de las fábricas, las oficinas, el entretenimiento. Pero aquí hablamos de salud, ¿eh? Y al hablar de salud todo adquiere un
un tono de, de mucha mayor importancia y seriedad, ¿no? Y como les decía, el defensor nos hacía ver, nos aterrizaba en enfermedades concretas en las situaciones que hoy se van a tratar aquí, ¿no? Por tanto, la electricidad adquiere máxima importancia cuando lo que está en juego es una necesidad vital, ¿no? Bien, desde la Junta de Andalucía somos conocedores de la problemática a la que se enfrenta este colectivo, especialmente cuando se producen cortes de luz, sean programados o sean resultado de alguna circunstancia imprevista o de alguna avería. Y también sabemos la dificultad que hoy día, si hablamos del coste de la energía para las empresas y para los ciudadanos, imagínense pues para gente que tiene un enfermo, una persona en casa que tiene que estar permanentemente conectada a equipos que requieren suministro eléctrico, ¿no? Por tanto, los costes son muy altos y se han visto incrementados de manera muy importante por la escalada de precios de la energía que todos conocen, pero en este caso tenemos que redoblar esfuerzos para encontrar esos mecanismos de amortiguación, ¿no? Compartimos esa preocupación, por tanto, de estas personas que necesitan el suministro eléctrico para desarrollar su vida, ¿no? Y aunque la Junta de Andalucía no tiene competencias para regular, para establecer una regulación, desde el Gobierno andaluz estamos implicados en reducir al máximo el impacto de estos cortes eléctricos sobre la ciudadanía en general y en especial para el colectivo de electrodependientes. Nuestras competencias, la verdad es que a esto le dedicamos mucho tiempo, le sorprendería el tiempo que le dedicamos a estas cuestiones, ¿no? Por una parte, vigilamos que las empresas distribuidoras cumplan con la calidad del servicio previsto y supervisamos la ejecución de las inversiones continuas y necesarias en la red, ¿no? Mantenemos una comunicación permanente con las empresas distribuidoras y las reclamaciones relativas al suministro eléctrico presentadas por los particulares, todas tienen curso a través de nuestras delegaciones territoriales, con total seguimiento hasta su resolución, ¿no? Les sorprendería la atención que les dedicamos, les decía, a este asunto, también en otros ámbitos como el parlamentario, ¿no? La solución definitiva a este problema de salud pública supera, como les decía, el ámbito competencial de una comunidad autónoma y precisa la implicación del Gobierno central, de los ayuntamientos y de las propias compañías eléctricas. Igualmente valoramos trasladar al Gobierno de España la urgencia de abordar el desarrollo de la normativa y las ayudas para atender las necesidades específicas y vitales de las personas electrodependientes. Por ello, desde este Gobierno, desde el Gobierno de Andalucía, nos ofrecemos para trabajar codo con todas las partes implicadas dentro de un marco de colaboración que aborde las diferentes vertientes de esta problemática. La jornada de hoy y sus conclusiones, que el defensor decía se trasladarán al defensor nacional, es un paso muy importante en este sentido. Por tanto, no me alargo más, les deseo una jornada muy fructífera, muy necesaria para abordar una situación pues que a todos nos debe desvelar y quitar el sueño. Son situaciones que tenemos que resolver de manera sólida y permanente, a través de esos procedimientos más claros que debemos establecer y a través de esos mecanismos que hagan más llevadero el coste de la luz para estas personas. Es una cuestión de responsabilidad y de humanidad. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Gracias.